Bueno, vamos a empezar a analizar un poco las empresas de software que tan mal se estuvo yendo y no lo vamos a hacer así dado vuelta como estoy, vamos a hacerlo así derechito. Y para eso me voy a achicar un poco la carota porque acá no importa que me vean a mí, sino que importa que respondamos estas tres preguntas. ¿Qué carajo está pasando con las empresas de software que se hicieron percha estas últimas semanas, últimos 10 días, casi 2 semanas? ¿Qué hay de cierto en toda la narrativa que se está diciendo respecto a las empresas de software y cómo les viene impactando la aparición de nuevas IAs que pueden amenazar sus ganancias? ¿Y qué hacer al respecto? Lo más importante de todo. Vamos a verlo esto por partes. Primero, ¿qué cazzo estuvo pasando? Tuvimos una disrupción de una nueva IA llamada Anthropic que pareciera ser que reemplaza gran parte de procesos que otras empresas vienen intentando implementar a nivel más estructural. Por ejemplo, el efecto Anthropic, que fue lo que se le llamó estos últimos días, pareciera ser, o por lo menos esa es la narrativa que se intenta contar en el mercado, ese es el cuentito que empieza a calar, intenta reducir e intenta suplantar procesos mucho más largos que suelen usar otras empresas que empiezan a incorporar IA como Salesforce, o sea, que la encontramos con el ticket CRM, Microsoft, Adobe, bueno, y otras empresas de software. Pareciera ser que Anthropic encontró una forma de reducir un montón de esos procesos a procesos, valga la redundancia, mucho más sencillos, mucho más compactos, e incluso que amenaza a las suscripciones, por ejemplo en el caso de Adobe, a sistemas de suscripción que Anthropic lo podría hacer gratis. Eso es lo que pasó. Por lo menos eso es lo que rebalsó el vaso. Y vamos a ver por qué menciono esto y por qué hago hincapié en el tema de rebalsar. Vamos a la segunda cuestión. ¿Qué hay de cierto en esta narrativa? ¿Y por qué digo narrativa? Pensemos que siempre que estamos operando algo en bolsa, que estamos comprando algo, lo que estamos comprando, más allá de que estamos comprando una empresa, de que estamos participando de sus ganancias, nos convertimos en socios de la empresa y toda la perorata que ya sabemos a nivel más teórico. La realidad es que estamos comprando un cuento. Estamos comprando una historia. ¿Cuál es la historia? Por ejemplo, con Nvidia. ¿Qué cuento estás comprando cuando compras Nvidia? Que la empresa va a seguir subiendo, va a seguir aumentando sus ganancias por el desarrollo de nuevos y mejores chips. Lo mismo con Taiwan Semiconductor. ¿Qué compras cuando compras Taiwan Semiconductor? Aparte de la empresa, aparte de su proyección, estás comprando el cuento de que a la empresa le va a ir cada vez mejor. Si no te creyeras ese cuento, no comprarías la empresa. Si pensás que a la empresa le va a ir peor, no comprarías la acción. Entonces siempre estás comprando una narrativa, estás comprando un cuentito. Ahora, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Y por qué hago hincapié en el tema de que rebalsó? Siempre que encuentres una noticia respecto de esto se cayó porque apareció esto, o porque salió este dato, o porque apareció esta noticia, es cierto hasta cierto punto. Lo que uno termina siempre encontrando es no la noticia, sino la noticia que rebalsó. Por lo general vienen pasando varias cosas en cualquier tipo de situación y en cualquier evento de estos. Se vienen sucediendo algunas cosas, capitas de cosas que se van montando una arriba de la otra, y la que rebalsa y tira todo es la que termina siendo la noticia más rimbombante. Pero no es la única. Vamos a ver un poco esto. Bueno, aclarado el tema de Anthropic, es una empresa que no cotiza en bolsa como OpenAI. Es una empresa que todavía está en rondas de inversión. Se está diciendo que incluso el gobierno de Estados Unidos ya la tiene incorporada, lo cual puede amenazar también en contratos gubernamentales con Palantir. Bueno, no nos vamos a meter tanto en eso. Si veamos el tema narrativa, a ver, es cierto que esta empresita puede llegar a amenazar en titanes del software como CRM, Adobe o Microsoft.
puede llegar a ser? El tema es que hasta ahora no hay nada concreto. Y como no es una empresa que cotice, tampoco tenemos información pública sobre cómo le va a la empresa, de qué vive, cuáles son sus ingresos, cuáles son sus proyecciones. No tenemos mucho dato. Entonces por el momento sigue siendo una narrativa. Y rememorémonos a la disrupción de DeepSeek, que fue allá por el 2023 o 24, no me acuerdo, que también había aparecido una nueva IA compitiendo con OpenAI, que encima en teoría consumía menos energía, consumía menos capacidad computacional, la habían hecho con chips más viejos y baratos, y parecía que iba a romper todo el sistema. Y la verdad es que no, al contrario, al descubrirse que una IA estaba usando menos capacidad computacional y chips viejos, OpenAI encontró otra puertita para seguir ampliando su capacidad y no terminó pasando nada relevante. Simplemente la bolsa se había caído, o mejor dicho, las acciones vinculadas a semiconductores habían caído brutalmente y después recuperaron. Porque había sido una narrativa que había sido cierta, pero no había sido significativa a nivel de derrocar una empresa líder. Volvamos a esto de por qué esto es lo que rebalsó. En la bolsa vienen pasando algunas cosas y les voy a compartir algo que se lo pasé. Este es parte de un informe que se lo pasamos a clientes. Hacete cliente, no te la pierdas. En el que ya veníamos anticipando cuestiones de CAPEX. Ya en noviembre, este es un informe que se lo pasamos en noviembre del 2025 a clientes, indicando que las empresas de software y las empresas que estaban empezando a implementar inteligencia artificial estaban empezando a hacer gastos de infraestructura cada vez más altos. Eso es el CAPEX, es Capital Expenditures. Gastos de infraestructura. Estaban empezando a estaban empezando a destinar mucha plata a infraestructura y que no se sabía muy bien cuándo todo este gasto de infraestructura se iba a traducir en ganancias. Primero que no se sabía cuándo y tampoco se sabía si efectivamente se iba a traducir en ganancias. Esto lo empezamos a ver en noviembre. Esto que vemos acá, bueno, la relación de market cap con el CAPEX. Y habíamos empezado a notar que las empresas como Microsoft, Google y Amazon empezaban a reducir sus ingresos, los ingresos que tenían respecto a servicios en la nube, que eran sus principales ingresos. Esto que vemos acá, en las barras violeta vemos el promedio de ingresos de segmentos de la nube entre 2018 y 2022. Y entre 2023 y 2025 en barras rojas. Y vemos que el periodo 23-25 fue mucho menor que el periodo 18-22. ¿Por qué fue menor? Porque gran parte de la ganancia o gran parte de la reinversión de estas empresas fue a parar a CAPEX. Fue a parar como, esta es una relación, por ejemplo, entre ventas y CAPEX, como la relación ventas y CAPEX empezó a bajar ya desde 2023, 24 y 25 empezó a bajar, por lo menos en estas empresas, en Amazon, Google, Meta y Microsoft. Era cuestión de tiempo hasta que el mercado empezara a descontar o empezara a volverse impaciente con esto de, che, bueno, estás gastando un montón de guita en infraestructura para la inteligencia artificial. Bueno, ¿cómo me vas a traducir eso en ganancias? Y el mercado empezó a perder un poco la paciencia. Y en el medio de todo este bardo y en el medio de presentaciones de balances, en el cual la última presentación de balances de estas empresas empezaron a notar de vuelta más gasto en CAPEX, menos proyecciones de ganancias por este brutal gasto en CAPEX, y encima te aparece una IA nueva que parece suplantar un montón de otros procesos de los cuales estas empresas ya están gastando en CAPEX, y te rebalsó el vaso y se derrumbaron las empresas de software. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en este ETF, el IGB corta. No tiene CDR, así que no te molestes en buscarlo, pero nos sirve como referencia para entender cómo se comportaron todo el conjunto de empresas de software. IGB
IGB corta nuclea a Microsoft, Adobe, SAP, Accenture, Salesforce y a muchas otras. Y ven que tuvieron una brutal caída. Ya desde octubre viene cayendo. Pero la última caída viene desde diciembre y coincide también con la presentación de balance de este trimestre, de este primer trimestre de 2026. Una caída del 28%, una caída brutal y absoluta. Ahora, la pregunta es, ¿se justifica tremenda caída? Volviendo al tema de la narrativa, podría ser, pero no lo estamos viendo a nivel real. Lo que estamos viendo no es que las empresas de software se cayeron por culpa de Anthropic, sino que las empresas se cayeron en precio porque el mercado cree que Anthropic es una amenaza. No porque efectivamente lo sea. Y por eso te decía el tema de la narrativa. Separar la narrativa de lo que efectivamente sucede. No sabemos qué tan amenazante es Anthropic en este universo. Lo que vemos en el mercado es el comportamiento de los inversores. Los inversores pareciera que estaban buscando alguna excusa para salir a vender algo que ya les hacía ruido con el tema del CAPEX. El gasto en CAPEX sumado a este quilombo de Anthropic generó este pánico. ¿Hasta dónde puede durar el pánico? No lo sabemos. Lo que sí sabíamos, y era lo que se le mencionó a los clientes en este informe, es que las empresas de software y tecnológicas en general ya venían caras. Algo bastante parecido a lo que pasaba a finales del 2024, que después vino la caída hasta abril de 2025. Empezamos a notar algo bastante similar, bastante parecido, que también lo tenemos un poco acá. Esto es información un poco antigua, pero sigue sirviendo. El price earnings del S&P 500 estaba alto, corrigió un poquito después de toda esta caída, pero sigue estando alto. Se estaban dando situaciones muy parecidas a lo que pasaba previo a la corrección de marzo-abril de 2025. Y esto fue la excusa que tomó el mercado para vender, para tomar ganancias. Alguno que tuvo pánico y piensa que de verdad esto es una amenaza, que puede ser una amenaza de verdad a las empresas, pero no lo sabemos. Entonces, tenemos gran parte de incertidumbre en esto. Dicho eso, ya sabemos qué pasó, qué cosas hay de ciertas en la narrativa. Es algo que lo vamos a tener que ir viendo con el tiempo. No es mucho lo que podemos vislumbrar ahora. Lo que sí vemos es que el mercado no le gustó y corrigió. Ahora, ¿qué hacer al respecto? Bueno, lo que podemos hacer es bastante poco, porque lo que había que hacer era antes. Vos acordate siempre que vos tenés que accionar antes. Si te agarró algo comprado, te agarró en el medio del pánico, ya no hay mucho que puedas hacer. Vos tenés que prepararte antes. Si algo ya habíamos detectado que estaba caro, es empezar a hacer rotaciones, pero antes de que las cosas pasen. Obviamente no podés viajar al pasado y hacerlo antes. Pero ya había indicios de que el mercado no le estaba gustando el tema de CAPEX, sumado a que las empresas estaban caras. Una rotación que sugerimos a clientes fue hacer hacia XLP y XLU. Y casualidades de la vida, o el mercado vio lo mismo que nosotros un poco después, la rotación de empresas de software pasó a XLU, XLP y XLB corta. ¿Qué son estos ETF? XLU es un ETF que nuclea empresas de utilities. Utilities es lo que acá llamaríamos servicios básicos. Como si fuera que tuviésemos un ETF de Sur, Edenor, empresas de distribuidoras de energía, de gas, de agua. Bueno, hay un montón de esas empresas en Estados Unidos que son empresas de servicios básicos que suelen tener ingresos bastante planchados, bastante estables, porque no son empresas disruptivas, no van a desarrollar una nueva forma de hacerte llegar el 220 a tu casa. Son empresas de servicios en lo que más importa es el mantenimiento, el flujo de caja y no mucho más. Bueno, XLU a raíz de esto se pegó una pequeña voladita de casi el 8%. XLP, empresas de consumo masivo, lo mismo, esto ya era viejo, pero se pegó una volada del 15%.
Ahora, y vamos a ver XLB, que es el otro sector defensivo de salud. Este no se voló tanto, ya había pegado una voladita anterior y empezó a hacer un poco de plancha. Ahora bien, ¿qué podés hacer ahora? Y la realidad es que mucho no podés. Si ya te quedaste enganchado, si ya venías comprado en empresas de software y te agarró la bajada, y la realidad es que no hay mucho donde puedas ir ahora. Si te vas ahora a XLU, a empresas de utilities, a empresas de consumo masivo, y ya está llegando un poco tarde a la rotación. Entonces, lo que te puede llegar a pasar es que encima que estuviste perdiendo plata en empresas de software, te vas a pasar a utilities y capaz que terminas perdiendo plata también en utilities porque estás entrando tarde. Entonces, ¿qué hacer? Y acá va a depender mucho de tu perfil de riesgo y de ver si entendiste por qué compraste lo que compraste. Por ejemplo, Salesforce, CRM, a nivel técnico se nos cayó de un canal de largo plazo. Acá la estamos soplando para que suba, por el amor de Dios. Se nos cayó de un canal de largo plazo que ya traía desde el año 2004. Lo venía trayendo, vamos a correr al soplador. Lo venía respetando bastante bien y se cayó. El análisis técnico puede fallar. Ya sopló bastante, creo que no nos va a ayudar mucho más que esto. ¿Qué hacer acá? Si estás acá adentro, esperar. Las opciones al operar en bolsa no siempre son comprar o vender. A veces tenés que esperar. ¿Esperar a qué? Y esperar a ver si lo sigue cayendo. O esperar a ver si recupera. O esperar a ver si empieza a hacer un piso en esta zona. La caída me parece bastante brutal. Y más teniendo en cuenta que la empresa no es una empresa que está mal. No está reestructurándose como Nike, por ejemplo. Es una empresa sólida, es una empresa firme. A mí me parece un poco excesiva esta caída. Pero de vuelta, el mercado no va a hacer lo que a mí me parezca. Va a hacer lo que tenga que hacer. Si el precio se tiene que seguir cayendo, se va a seguir cayendo. Si si se cae por debajo de esto, podemos llegar a verlo tranquilamente casi un 15% más abajo. Podría ser. Hay que esperar y hay que estar atento a cómo la empresa presente el próximo balance, a ver cuál es su guidance, a ver cuáles son sus proyecciones, ver cómo responde la empresa ante esto, si verdaderamente le afecta o no. Hay que esperar. No hay mucho más que eso. Donde sí vemos oportunidad, de vuelta, dependiendo del nivel de riesgo, es en Microsoft. A ver, que está amenazada una empresa como CRM por el tema de Anthropic, me puedo llegar a comprar ese relato. Porque CRM es una empresa muy de software, muy de intangibles. Ahora, Microsoft es un monstruo muchísimo más grande, que no solamente se dedica al software, tiene hardware, tiene infraestructura, tiene negocios en la nube. Es una empresa mucho más integral y que también se haya comido esta bajada. Y a mí me hace un poquito de ganas de comprarla. Esta línea es un piso, llamémosle un semi-piso de tendencia que trae desde el 2022. Por ahora lo está respetando. De vuelta, hay que esperar a ver cómo reacciona. Sigue habiendo pesimismo a raíz de todo esto. Una de las cosas que tenés que saber también respecto al tema de por qué se cae o no se cae una empresa, es que capaz que la empresa en sí misma no se cayó por sí misma, sino se cae por el ETF donde está integrado. Por ejemplo, vos te puedes dar cuenta si hay un problema estructural de una empresa o de todo el sector viendo el ETF que nuclea todo ese sector. Si vos venías siguiendo, por ejemplo, CRM, Microsoft y SAP, por ejemplo, que es otra empresa de software, vos decís, uy, se cayó SAP, es un problema de SAP, ¿qué le pasó a la empresa? O solamente venís mirando CRM, decís, uy, ¿qué pasó con CRM? ¿Pasó algo a la empresa? Y la realidad es que a veces no le pasa nada a la empresa. Lo que sucede es que alguno de los ETF donde está integrada,
los inversores salen del ETF y cuando venden el ETF se caen todas las empresas que están adentro. Y si la retirada de capital del ETF es masiva, se van a caer masivamente todas las empresas que estén adentro de ese ETF. ¿Cómo te das cuenta de esto? Esto es muy sencillo. Te googleás, pones el nombre del ETF, IGB corta, Holdings, y te trae cuáles son las empresas que están adentro de ese ETF. Microsoft, Palantir, Oracle es otro afectado, Adobe, Palo Alto, bueno. Todas estas se cayeron por la misma razón. Todas sufrieron la misma narrativa. No es un problema puntual de cada empresa. No es que Microsoft tuvo un problema, Palantir tuvo otro problema que le hizo caer igual, Oracle tuvo otro problema. No, es una caída generalizada del sector por una narrativa. Va a quedar en vos qué narrativa comprás. Si esta narrativa no es tan catastrófica como se la está haciendo, como el mercado se la está tomando y el mercado está exagerando, o si es catastrófica y la bajada recién empieza y puede haber un bear market de empresa de software que se prolongue muchísimo más. Como siempre, la bolsa es una lucha de narrativas. Alguien cree que algo va a subir y alguien cree que algo va a bajar. Y ahí es donde nace el balance del precio. Así que esas son las cosas que tenés que tener en cuenta. Respecto a de vuelta, ¿qué hacer al respecto? Si estás completamente afuera, y una de las cosas que venimos recomendando a los clientes ya desde fines del año pasado es empezar a bajar exposición a empresas tecnológicas porque estaban caras y empezar a tener renta fija o liquidez, preparándonos para algo similar a esto que no sabíamos de dónde iba a venir. No sabíamos que iba a venir de una noticia de Anthropic o de otro lado, o simplemente porque el mercado se cansó o el mercado empieza a vender o hay pánico, no importa. Notábamos que había gran parte del sector tecnológico que estaba caro y recomendamos empezar a formar liquidez o liquidar algunas posiciones que estaban en ganancia para tener un poco de liquidez en cartera para aprovechar este momento. Y en este momento, de vuelta, Microsoft es una empresa que, de vuelta, está en un precio que es muy difícil de ver. Es muy difícil ver a Microsoft cayéndose lo que se cayó. Es muy difícil. Y otro que se la está llevando sin comerla ni beberla es el sector de ciberseguridad, que también sufrió la misma bajada, diciendo que esto mucho no le afecta. Por lo menos en teoría, esta narrativa de Anthropic a las empresas de ciberseguridad no tendría que afectarle tanto. Y sin embargo se comieron también una bajada muy similar. Esta también podría ser una gran oportunidad de compra. Y más teniendo en cuenta que la ciberseguridad va a ser cada vez más importante. A medida que siga avanzando la IA, la ciberseguridad va a ser muy importante. Entonces, si llegaste tarde a la rotación para pasarte a algo más defensivo y tenés ganas de correr riesgo, podés meterte sin tomarlo como una recomendación brutal, porque no conozco tu perfil, no sé cuál es tu aversión al riesgo, tenés que tomar tus propias conclusiones, pero tanto Microsoft como el sector de ciberseguridad, que esto sí tiene CDR, son una oportunidad bastante interesante, bastante copada. Y bueno, hasta acá llego, no quiero sacarte mucho más tiempo para que no sea más largo, no hay mucho más para decir, al menos por ahora. Si tenés que esperá. O no operar también es operar. Si no estás muy seguro, muy segura de qué hacer, podés simplemente esperar a ver cómo se resuelve esto, a ver si sigue cayendo, a ver si recupera. Y si no tenés la más pálida idea de qué hacer, habla con tu asesor. No tenés asesor, escribime, buscate un asesor, pero trata de mantenerte informada de lo que sucede con las empresas que tenés en cartera, ya sea por motu propio, ya sea porque te lo informe o no te lo informe tu asesor,
Pero trata de tener información sobre las cosas que seguís en cartera. No compres cosas por comprar. Trata de entender al menos un poco de la narrativa que se está manejando con las empresas que tenés en cartera. Nada más, no te quito más tiempo. Nos vemos la próxima.